En los últimos meses el segmento de los subcompactos premium ha experimentado la llegada de importantes novedades. Tenemos a un nuevo Range Rover Evoque, tenemos al Lexus UX, tenemos al Volvo XC40 y Audi ha renovado al Audi Q3. Hoy lo estamos probando con el motor gasolina de 190 caballos, tracción 4, caja de cambios S-Tronic y el acabado S-Line, pero no está solo, porque nos hemos traído al BMW X2 para preparar una comparativa. Este BMW X2 tiene el motor diésel de 150 caballos, un acabado más modesto, es tracción delantera y tiene cambio manual. Lo sé, ambas mecánicas no son comparables, pero sí que podemos comparar su diseño, podemos comparar su habitabilidad, podemos comparar el ajuste de su interior y podemos ver cuál de los dos chasis es mejor. ¿Será mejor el BMW X2? ¿Será mejor el Audi Q3? Bueno, quedaros porque en los próximos minutos vamos a responder a esa pregunta. ¿Cuál de estos dos sub ganará? Vamos a comprobarlo. Antes de pasar a analizar el diseño de ambos coches, hay que poner en contexto sus dimensiones, con un Audi Q3 que mide 4.484 milímetros de largo, 1.585 milímetros de alto y 1.856 milímetros de ancho, sin contar los retrovisores. Es en todas sus cotas más grande que el BMW X2, que mide 4.360 milímetros de largo, 1.526 milímetros de alto y 1.824 milímetros de ancho. Pero ¿qué pasa con el resto de opciones del segmento? Pues por ejemplo tenemos a un Range Rover Evoque que es más corto pero más alto y ancho, justo al contrario que el Lexus UX, que es más largo pero más bajo y estrecho. El Volvo XC40 es más alto, más corto y cuenta con una anchura similar. Por lo tanto, el BMW X2 se convierte en unas opciones más compactas del segmento, mientras que el Audi Q3 hace gala de unas dimensiones mayores que, como veremos, repercuten positivamente en su habitabilidad y maletero. Para empezar a hablar del diseño hemos cogido al Audi Q3 porque es el más novedoso de estas dos opciones en el segmento. Y para entrar en el detalle del diseño de este coche hay que mencionar en primer lugar una gran parrilla que se convierte en la gran protagonista del aspecto del frontal de este coche. Una parrilla enorme, no sé hasta dónde van a llegar las marcas premium con el crecimiento de sus parrillas, seguida de una óptica de diseño rasgado, de cierto diseño deportivo, una óptica atractiva, y por la parte inferior tenemos una falsa toma de aire. Este detalle no me gusta nada, me pasa como con los escapes falsos, no sé por qué la marca no puede crear una toma de aire real, pero no me gusta nada este detalle. Si nos vamos a la parte superior tenemos un capó de aspecto muy sencillo y continuando por la vista lateral tenemos de nuevo un aspecto también muy sencillo con un nervio no demasiado marcado que define los pasos de rueda, y en esta vista lateral hay que destacar el principal rasgo de diseño de este coche, y es que el Audi Q3 tiene un aspecto pues de crossover, no han ido a por una fórmula de coupé, ahonda en un diseño muy de todoterreno, entre comillas. Yéndonos a su zaga nos encontramos con el LED de las ópticas como gran protagonista, tenemos un portón de aspecto muy sencillo, rematado en la parte superior con un alerón, y en la parte inferior tenemos un difusor de aspecto deportivo y de nuevo un detalle que no me gusta, tenemos también escapes falsos. No le veo la necesidad a un coche de 190 caballos de ponerle un escape falso, pero bueno, vamos a ver qué diferencias hay entre este coche y el BMW X2, porque el BMW X2 opta por un diseño totalmente diferente, así que vamos a verlo. Y del Audi Q3, que tiene una imagen más off-road, más crossover, nos vamos a un coche, al BMW X2, con una imagen más urbana, una imagen más deportiva y una imagen en la que hay que destacar sobre todo el volumen del coche. Viendo más en detalle, más en concreto algunos detalles de su diseño, hay que destacar el aspecto de esta doble parrilla convencional y ya un clásico en BMW, con un tamaño aún comedido, teniendo en cuenta lo que se avecina en la marca. Y de esta parrilla nos vamos a unas ópticas con un diseño también agresivo, con un diseño también deportivo, y si fijamos nuestra vista en la parte inferior tenemos por un lado la luz antiniebla y por otro lado una parrilla de nuevo ligeramente falsa. Esto de aquí sí que está carenado, pero el lateral sí que es funcional. Fijamos nuestra vista en el capó, antes de irnos a su lateral tenemos un capó con los nervios no demasiado marcados, pero sí que le dan presencia al coche en la vista frontal, y tenemos ya en su vista lateral unos pasos de rueda voluminosos, redondeados, con músculo, y un nervio bien marcado y que le da presencia a la cintura del coche, y sobre todo que nos lleva a esta parte del BMW X2, un pilar posterior, un pilar C,
que se convierte en el absoluto protagonista del diseño de este coche. Un diseño muy destacado, un diseño muy diferente a lo que nos encontramos en el resto de opciones del mercado y sin duda es el gran protagonista del diseño de este coche. Nos vamos a la vista posterior, una vista posterior en la que hay que destacar el tamaño de los pilotos traseros y sobre todo el diseño de la doble salida de escape. Me encanta esta solución. Dos escapes con un aspecto sencillo pero real, un escape sin molduras falsas y sin florituras innecesarias. Me encanta esa solución. En definitiva, estamos ante un crossover, pues como os decía al principio, de aspecto más urbano, de aspecto más musculoso y que al menos a mí este diseño me gusta más que el del Audi Q3. Pero quiero que en los comentarios de este vídeo me digáis cuál de los dos os gusta más. Ahora vámonos a su interior y vamos a ver cuál de los dos nos ofrece un interior mejor por calidades, por ajustes y por habitabilidad. ¡Vamos dentro! Bueno, el primer golpe de vista en el interior del Audi Q3 es bastante bueno, es bastante positivo. Tiene un diseño futurista, tiene un diseño vanguardista, tiene un diseño muy atractivo. Pero vamos a ver detalle a detalle qué nos ofrece este crossover. En primer lugar tenemos un volante de aspecto deportivo, achatado por la base. No sé vosotros si seréis más de volantes achatados o de volantes completamente redondos. A mí la verdad es que este volante me da una buena sensación de calidad, tiene un buen agarre y me gusta también que no tiene demasiados botones. Tras este volante tenemos una instrumentación totalmente digital de 12,3 pulgadas. Bueno, tenemos un par de indicadores analógicos de la temperatura y del nivel de combustible y es una instrumentación muy personalizable y es una instrumentación con un aspecto atractivo. A mí especialmente me gusta esta vista con el navegador de gran protagonista, pero bueno, tenemos datos sobre su consumo, sobre, bueno, el ordenador de a bordo, la radio. Es una instrumentación en definitiva muy completa. De la pantalla de la instrumentación pasamos a una segunda pantalla con un tamaño de 10,1 pulgadas, una pantalla que nos ofrece, bueno, ya estáis viendo, una vista muy intuitiva, una buena fluidez y además tenemos un gran nivel de conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Por debajo de esta pantalla nos encontramos con un climatizador de aspecto sencillo y convencional, pero bien resuelto, y más abajo tenemos una superficie, bueno, en la que yo creo que Audi no ha estado del todo acertada, es mi opinión, colocando aquí el botón de arranque y el mando del audio del sistema multimedia, más que nada porque rompen la sencillez y la limpieza de esta zona y quedan ahí un poco como un pequeño pegote, aunque bueno, para gustos, colores. Por debajo de estos mandos tenemos unos botones con una disposición de tipo piano y más abajo tenemos una buena superficie de carga perfecta para dejar la cartera, el móvil, las llaves, además de tener dos tomas USB. Por último, para terminar, tenemos que mencionar un panel de la puerta en el que nos encontramos plástico duro en la parte superior y yo me quedo con la forma de este tirador, un tirador robusto y que se siente de calidad, y aquí tenemos un segundo tirador, un agarrador con formas geométricas y angulosas y de nuevo con una buena sensación de calidad. Pero antes de daros una conclusión sobre el interior de este Audi Q3, vamos a irnos al interior del BMW X2 y vamos a ver cuál nos ofrece un mejor ajuste interior, mejores materiales. De entrada yo me quedo con que este Audi Q3 tiene un diseño muy vanguardista, tiene ajustes que cumplen muy bien, pero lo dicho, vamos al interior del BMW X2 y vamos a ver cuál gana en este sentido. Bueno, del interior vanguardista del Audi Q3 pasamos a un interior muy convencional, un interior con el diseño clásico de BMW, que esto no quiere decir que sea malo a priori, pero sin lugar a dudas hay una gran diferencia entre el interior del Audi Q3 y este interior. Pero bueno, vamos a ir fijándonos detalle a detalle para ver hasta qué punto es mejor el interior del Audi Q3 o es mejor el interior del BMW X2. Vamos a empezar de nuevo fijándonos en el volante, un volante que sin lugar a dudas tiene un aspecto más sencillo y más tosco que el del Audi Q3, que de nuevo en sintonía con el interior nos ofrecía un volante de diseño más vanguardista. Tras este volante nos encontramos con una instrumentación analógica, con una doble esfera muy sencilla, pero que estoy seguro que tendrá mucha gente a favor porque al final es un diseño convencional, un diseño muy efectivo, un diseño claro y no por no ser digital es una instrumentación mala. A mí de hecho esta instrumentación me gusta, pero obviamente hay que reconocerla a la instrumentación de Audi, que es visualmente más atractiva y que cuenta con aún más información que esta instrumentación. Pasamos a un sistema multimedia en el que nos encontramos con una enorme diferencia con el Audi Q3. Aquí estamos con un acabado más modesto y tenemos una pantalla mucho más pequeña. Es una pantalla de 6,5 pulgadas, aunque en un acabado superior llegaría a las 8,8 pulgadas frente a las 10,1 pulgadas del acabado superior del Audi Q3. Más allá de los tamaños tenemos una integración
peor que la del Audi Q3. Recordad que la del Audi Q3 se integraba perfectamente en el salpicadero y en esta ocasión, bueno, pues tiene un buen ajuste aquí en el salpicadero, pero evidentemente es una pantalla flotante y por extensión pues está peor integrada que la del Audi Q3. Tiene una buena fluidez, tiene buenos gráficos, tiene bastante información, pero su tamaño, su integración y ciertas funciones hacen que este sistema multimedia esté ligeramente por debajo que la del Audi Q3, que gana, como os decía, en integración y en tamaño. Siguiendo con esa experiencia conservadora que nos ofrece el BMW X2, nos encontramos con una consola central que se acerca hacia nosotros, se echa hacia nosotros y nos ofrece unos mandos para la música, para el sistema multimedia muy convencionales y un climatizador también muy convencional. Visualmente es peor que el del Audi Q3, que recordemos que estaba pues mejor iluminado y contaba con unos mejores mandos, pero ambos apuestan por una línea conservadora. Lo que hay que destacar es que toda esta zona es mullida, aunque la parte central, como estáis viendo, tiene un acabado negro piano, que bueno, ya sabemos que no somos muy fans de este tipo de acabados. Bajo esta consola central nos encontramos con un hueco portaobjetos que está cerrado, que nos da la posibilidad de cerrarlo. Esto me gusta porque el del Audi Q3, recordemos, estaba descubierto y siempre, bueno, pues está bien tener la posibilidad de cerrarlo. Además, el acabado de esta zona es bueno, tenemos un hueco correcto disponible y si seguimos retrocediendo nos encontramos con un acabado negro piano y con un separador que está bien forrado. Tiene un acolchado blando, costuras en contraste y un muy buen acabado. Seguimos yéndonos hacia la parte posterior y fruto del acabado modesto de esta unidad nos encontramos con botones que están sin cubrir, tenemos los selectores de los modos de conducción y tenemos el mando eDrive. La verdad es que el acabado de esta zona es bueno, aun siendo un acabado básico y nos ofrece, bueno, pues buenos ajustes. La verdad es que en general tenemos buenos ajustes en esta zona. Siguiendo con esa clara diferencia entre el BMW X2 y el Audi Q3, nos encontramos con un panel de la puerta con un diseño más convencional que el del Audi Q3, pero con mejores acabados. Esta zona textil es muy superior a la del Audi Q3, el agarrador, el tirador este, es muy convencional respecto a ese tirador más vanguardista que habíamos visto en el Audi Q3, pero de nuevo tiene un buen empaque y la verdad es que, aun siendo un panel más sencillo, nos ofrece un mejor ajuste y un mejor acabado. Por lo tanto, ¿es mejor el interior del BMW X2 o es mejor el interior del Audi Q3? A primer golpe de vista, el interior del Audi Q3 es superior, nos ofrece una imagen más innovadora, más vanguardista, el sistema multimedia está mejor integrado y es superior. Y la sensación de calidad, bueno, en el Audi Q3 nos encontramos con muy buenos ajustes generales, aquí también, pero ligeramente superiores en el Audi Q3, y sí es cierto que aquí nos encontramos con un montón de materiales blandos, tanto en la zona superior como en la zona intermedia, como en la zona inferior. Aquí el BMW supera al Audi Q3, ofreciéndonos además este BMW X2 una sensación de empaque, una sensación de robustez superior, aunque, como os decía, la sensación general del Audi Q3 es superior. Es más innovador, es más vanguardista, es más atractivo visualmente hablando frente a un interior más sencillo y más conservador. Pero, ¿qué ocurre con su habitabilidad? Bueno, hemos visto que el Audi Q3 gana en lo que al acabado del salpicadero y al acabado de estas plazas delanteras se refiere, pero vamos a las plazas posteriores y vamos a ver qué pasa con la habitabilidad y qué pasa también con el maletero de estos dos coches. Llegamos a las plazas traseras del Audi Q3 y aquí nos encontramos con una buena altura disponible para acceder a ellas, pero un ángulo, bueno, vamos a dejarlo en correcto. Voy a sentarme dentro. Como siempre, el asiento delantero está fijado para mi posición de conducción y nos encontramos con una de las principales virtudes del Audi Q3 y es que tenemos un muy buen espacio disponible. Aquí la verdad es que el Audi Q3 destaca muy positivamente. Tenemos, en lo que a acabado se refiere, con materiales duros en el panel de la puerta, de nuevo tenemos un tirador con un diseño vanguardista y si nos vamos a la plaza central nos encontramos con un respaldo un tanto duro, un túnel central que hace que, bueno, llevemos las piernas en una posición correcta, pero obviamente no podemos poner los pies ahí, y diría que 4 adultos van a ir muy bien y 5 adultos van a ir, bueno, correctamente, podrían afrontar incluso un viaje
sin demasiadas molestias. La posición central es correcta, pero quedaos sobre todo con que tenemos un muy buen espacio disponible para las piernas. También fijaos toda la altura disponible que tengo con mi 1,80 m, entonces por habitabilidad muy bien el Audi Q3. Sí es cierto que le podríamos pedir alguna toma USB, aunque tenemos aquí unas salidas de la climatización y bueno, tenemos un buen nivel de huecos portaobjetos en los laterales. Vamos a ver el maletero, ¿no? Vamos para atrás y vamos a verlo. El maletero del Audi Q3 nos ofrece una capacidad de carga de 530 litros, tiene portón con apertura eléctrica y yo destacaría sobre todo lo enrasado que está el suelo con la boca de carga. Esto facilita la tarea de dejar elementos en el maletero y tiene además dos huecos bien diferenciados para dejar objetos. Bajo este suelo tenemos, bueno, los clásicos huecos para dejar las herramientas, tiene kit de reparapinchazos y yo diría que es un muy buen maletero. 530 litros en este segmento es una buena capacidad de carga. Vamos ahora a ver las plazas traseras del BMW X2 y su maletero. Llegamos a las plazas posteriores del BMW X2 y nos encontramos con un ángulo de apertura semejante al del Audi Q3, aunque la caída del techo con ese aire coupe, bueno, pues hace que el acceso sea algo peor y te tengas que agachar un poquito más para entrar. Cierro aquí y me encuentro con que la habitabilidad de este BMW X2 es claramente inferior respecto al Audi Q3. No es que sea un coche pequeño, pero sí es cierto que es más pequeño que el Audi Q3, sobre todo a la altura del, bueno, por debajo de las rodillas tenemos menos espacio disponible y en general es algo menos cómodo que el Audi Q3. Paso a la plaza central y me encuentro con que aquí tengo que abrir más las piernas, el respaldo de nuevo es duro y como os decía, la sensación es que el Audi Q3 es más cómodo y sobre todo que es más espacioso. A favor del BMW X2, deciros que el acabado de las puertas es superior, el acabado de estas molduras es mejor, de nuevo nos encontramos con mejores materiales y además tenemos una doble toma USB en el puente central, en esta parte posterior. Sí es cierto que además que la zona de las ventanillas es algo más claustrofóbica que la de el Audi Q3, también propio, bueno, de esa concepción de SUV con cierto aire coupé. Así que quedaos con la idea de que el Audi Q3 nos ofrece unas mejores plazas posteriores, tanto por espacio como por confort, aunque sí es cierto que los materiales empleados aquí son mejores. Ahora vamos al maletero y vamos a ver qué capacidad de carga nos encontramos. El maletero del BMW X2 nos ofrece una capacidad de carga de 470 litros. De nuevo tenemos apertura eléctrica del portón y yo destacaría, bueno, tenemos toma de 12 voltios, tenemos iluminación, yo destacaría, además del buen acabado que tenemos, un escalón bastante marcado entre la boca de carga y el suelo del maletero. Un suelo que, por cierto, nos ofrece una doble altura, perfecto para esconder pues lo que tengamos que esconder en el maletero. Así que 530 litros para el Audi Q3, 470 litros para el BMW X2, gana en este aspecto, igual que en las plazas posteriores, el Audi Q3. Vamos ahora a ver qué pasa con la dinámica tanto del BMW X2 como con el Audi Q3. Yo creo que en este punto el BMW X2 va a ganar, va a tomarse la revancha, pero bueno, vamos dentro y vamos a comprobarlo. Como hemos mencionado al principio del vídeo, ambas mecánicas no son comparables. El Audi Q3 es gasolina y es más potente, tiene un motor de 2 litros de cubicaje con 190 caballos. Además tiene un cambio automático y tracción total, pero aunque no lo podamos comparar directamente, os podemos dar unas breves pinceladas sobre estos motores. El Audi Q3 con esta combinación mecánica nos ha dejado durante nuestra prueba con un consumo cercano a los 9 litros a los 100, una gran pega para un coche que con este motor es capaz de moverse con presteza, aunque tampoco transmite una gran sensación de aceleración cuando hundimos a fondo el pedal del acelerador. Sobre su transmisión, deciros que es un cambio efectivo y con transiciones cómodas, y su tracción total cumple correctamente sobre firme deslizante. El BMW X2, por su parte, cuenta con un motor diésel de 150 caballos, un motor de 4 cilindros y 2 litros de cubicaje que nos ha sorprendido muy gratamente. Mueve muy bien al coche, ofrece una gran respuesta en incorporaciones y adelantamientos con, a mi juicio, una buena capacidad de recuperación y sobre todo me ha gustado el consumo registrado durante los días que lo hemos estado probando, marcando un consumo mixto de 5,6 litros a los 100. Además, me ha gustado también el tacto de su cambio manual.
Mientras que la habitabilidad era uno de los grandes puntos fuertes de este Audi Q3, la dinámica, bueno, desde los primeros kilómetros se nota que no va a ser su principal baza a la hora de decidir qué sub compacto premium me compro. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde los primeros metros nos encontramos con una dirección bastante blanda, una dirección poco comunicativa, una dirección en definitiva que a los que nos gusta conducir nos va a resultar un poco extraña, un poco imprecisa, le falta dureza y le falta comunicación con, bueno, entre lo que pasa en el asfalto y nosotros. Es una dirección, a mi juicio, mejorable, aunque es una dirección cómoda para aquellos a los que no les guste conducir. En lo que a suspensiones se refiere, nos encontramos con un conjunto que filtra muy bien el asfalto, es una suspensión muy cómoda, es una suspensión blanda, que en el paso por curva nos deja, bueno, un buen paso por curva, aunque tiene ciertas inercias fruto también de un peso quizá un poco elevado para ser un sub compacto. Sobre todo yo noto que en el paso por curva me falta un poco de seguridad por la dirección, más que por las suspensiones. El paso por curva es bueno, pero sí es cierto que esa dirección que antes mencionábamos, bueno, pues le resta seguridad al paso por curva. Para terminar, hay que remarcar que la plataforma sobre la que está desarrollado este Audi Q3 es una buena plataforma, es un coche en definitiva que nos ofrece un buen chasis, un chasis que está bastante filtrado, que nos ofrece una conducción muy confortable y sumado esto a la gran habitabilidad que nos ofrece, ya que es un coche pues bien aislado aerodinámicamente a 120, no ofrece tampoco grandes ruidos aerodinámicos ni grandes ruidos de rodadura, pues yo creo que es un gran compañero de viaje. Hay que pensar en este Audi Q3 como un buen sub con el que realizar viajes en familia. Así que estamos ante un buen coche, ante un buen crossover, que en el paso por curva podríamos pedirle un talante un poquito más deportivo, o al menos a mí me gustaría que tuviera un paso por curva pues un poquito más comunicativo, un poquito más directo, pero en definitiva es un coche cómodo y es un buen coche con el que viajar. Desde los primeros metros queda muy claro que este BMW X2 es muy superior al Audi Q3 en lo que a dinámica se refiere, empezando por una dirección que suple con nota todas las carencias que tenía la dirección del Audi Q3. Es una dirección muy comunicativa, es una dirección con peso, es una muy buena dirección. Me gusta sobre todo que se siente este BMW X2, centrándonos ahora en su dirección, como un turismo convencional, como un buen compacto. No echas en falta un poco más de precisión, no echas en falta un poco más de peso, es en definitiva una muy buena dirección para un coche como este. Las suspensiones del BMW X2 nos dejan además con un paso por curva bastante estable, bastante firme y de nuevo ahondan en esa buena sensación de conducción. Sin lugar a dudas, la dinámica es la gran ventaja del BMW X2 frente al Audi Q3. Y no quita que estas suspensiones sean incómodas. Al enfrentarte a badenes, al enfrentarte a un asfalto roto, siguen destacando positivamente, siguen siendo unas suspensiones que se sienten cómodas, siguen siendo unas suspensiones que filtran bastante bien lo que pasa entre el asfalto y el coche. Por lo tanto, tenemos un mejor paso por curva, unas suspensiones que se sienten, pues te ofrecen una mayor estabilidad, te ofrecen una conducción más segura y al mismo tiempo no repercuten negativamente en que el coche se sienta más incómodo. Todo lo contrario, el BMW X2 es un coche que también es cómodo en carretera. En definitiva, estamos ante un coche que nos ofrece una gran dinámica, un paso por curva muy bueno, aun siendo un coche que se siente cómodo, una gran dirección, unas suspensiones firmes sin ser incómodas. Es un coche que destaca mucho por su dinámica. Es un coche que me gusta conducir incluso con este motor de acceso, sin irnos a un M235i. No, con este motor diésel de 150 caballos ya es capaz de ofrecerte una gran dinámica. Además hay que tener en cuenta que este coche está bien aislado, aunque sí es cierto que el Audi Q3 nos ofrece un menor ruido aerodinámico. Por ruido de rodadura ambos están a la par, pero sí es cierto que en lo que a aerodinámica se refiere, este tiene un poquito más de sonoridad. No quita, pues como os decía, que sea un coche confortable y con el que se puedan asumir grandes trayectos también sin pues molestias de ruido. También tengo que destacar que este coche se siente mucho más ágil, mucho más ligero que el Audi Q3. En ese sentido, este BMW X2 también está por encima del Audi. Así que os vamos a dejar con un plano del paso por curva de ambos coches en una misma curva. No sé si se apreciará todo lo bien que se aprecia tras el volante, pero espero que en este plano veáis
cómo una carrocería y otra se comportan frente a la misma curva, pasando a la misma velocidad y pasando en las mismas condiciones con el mismo conductor, conduciendo en ambos casos yo. En definitiva, me quedo con que este BMW X2 está muy por encima del Audi Q3 en lo que a dinámica se refiere. Llega la hora de poner fin a esta comparativa, a este duelo entre el nuevo Audi Q3 y el BMW X2. Una comparativa en la que el BMW X2 ha salido muy bien parado en lo que a dinámica se refiere y el Audi Q3 ha salido muy bien parado por su habitabilidad interior y por los ajustes y acabados de su habitáculo. Para aquellos que necesiten espacio, para aquellos que valoren muy positivamente el diseño más vanguardista de su interior, el Audi Q3 tiene que ser el SUV a comprar, mientras que el BMW X2 va dirigido a aquellos que valoran muy positivamente la dinámica de conducción y que además su estética, con ese aire coupé y musculoso, les atrae más. Obviamente la estética es algo subjetivo. Son dos caras, en definitiva, muy diferentes, de un segmento con muchas alternativas. Son dos coches que se dirigen a públicos diferentes y son dos grandes alternativas para el segmento de los C-Sub Premium. Si estáis en la disyuntiva de elegir un subcompacto premium como este X2 o como este Q3, nos vemos en la guía de compra de subcompactos premium en quecochemecompro.com, donde analizamos todas las alternativas del segmento. Y si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like, suscribiros al canal y nos vemos en los comentarios de este vídeo. ¡Hasta pronto!